¿Tienes un familiar, un amigo muy querido que se encuentra en una situación de enfermedad muy grave y que no encuentras ningún sacerdote que lo pueda auxiliar? Quédate y te voy a decir qué podemos hacer por esa alma. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se están conectando a esta transmisión de las diferentes redes sociales, así como a nuestros amigos de Caminando con María Radio que se están enlazando. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de estar con nosotros porque es un padre súper ocupado. Él es especialista en teología dogmática y es catedrático de la Facultad de Filosofía y Teología del Seminario Diocesano San Felipe de Jesús. Con nosotros el padre Jesús Lugo. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Otra vez nos encontramos aquí para poder compartir nuestra fe y en este tema muy importante. ¿Qué es pecado mortal y qué es pecado venial? Así que, padre, si por favor iniciamos con una oración. ¿Cómo no? Pues vamos a hacer una oración pequeña pero muy profunda. Es una oración jesuita y vamos a invocar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues estamos en el mes de noviembre, un mes dedicado a las ánimas benditas del purgatorio, y todos pues tenemos algún familiar que se nos ha adelantado y que probablemente en el momento en que estaba agonizando no encontramos a ningún sacerdote. ¿Qué hacemos? El padre el día de hoy nos va a hablar acerca del pecado mortal y del pecado venial desde la parte dogmática, padre, nos decía. Sí, exactamente. Vamos a hablar del pecado mortal y venial desde el punto de vista dogmático. Para que nos quede claro qué es pecado mortal y cómo es el pecado venial. Sí, exacto. Muy bien, padre, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar con una definición de San Agustín, ¿Sí? que siempre me gusta hablar mucho de San Agustín. Es uno de nuestros grandes santos padres del siglo IV africano, y él decía lo siguiente. Él define el pecado como ya sea una palabra, una obra o un deseo contra la ley eterna. Eso es un pecado. Y puede ser de palabra, de obra o de deseo. Otros dicen que es una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Entonces, vamos a ir desarrollando poco a poco qué es el pecado y en esta división, pecado venial y mortal, y qué condiciones se requieren para realizar un pecado, ¿verdad? Desafortunadamente. Pues vamos a seguir iniciando en este punto. Primero, diremos que si la transgresión afecta a una ley grave, en este caso grave como los mandamientos, se produce el pecado mortal. Y si es una transgresión leve, pues es un pecado venial. Iba a decir una mentira, me detuve, o una mentira piadosa, como dicen, bueno, pues es un pecado leve. O quería decir una mentira y casi se le iba a decir, ya lo había pensado y voy y de pronto me arrepiento, bueno, pues puede ser un pecado venial. Este es lo que tenemos que tener en cuenta. Si es una transgresión a una ley grave, es pecado mortal. Ahora, Padre, perdón, cuando habla de ley grave, ¿nos referimos, por ejemplo, a los 10 mandamientos? los 10 mandamientos o si uno, los 7 vicios capitales o las bienaventuranzas o lo que dicte la conciencia.
Sí, y puede también una transgresión directa a las virtudes teologales o cardinales, porque puede haber pecados contra la fe, contra la esperanza. Por ejemplo, una persona que se desespere y hasta se quiera quitar la vida o se afecte gravemente físicamente, pues es un pecado contra la virtud teologal de la esperanza. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, todo eso está encerrado ahí. Y sí. Ahora, ¿por qué digo que hay que ver lo que es un vicio y un pecado? No es lo mismo pecado que vicio. El vicio es un hábito permanente, pecaminoso. Y el pecado, aunque pudiéramos estar en un estado de pecado, es siempre un acto malo, acto concreto en este momento, o la omisión culpable. Por eso se dice que hay pecados de comisión y de omisión. Y es una omisión culpable de un acto que debería de ser y no lo hice, bueno, obligatorio. Eh, por ejemplo, que una persona, un sacerdote, por ejemplo, le pregunten algo que debe de saber como sacerdote según sus estudios, pero no lo sabe porque no estudió bien, pues eh, es un pecado grave por omisión de no haber estudiado lo que tenía que haber estudiado. Oiga, padre, aquí esta parte me mueve mucho porque qué tal que cuántas personas vamos a confesarnos y resulta que el padre, y uno sabiendo que es pecado, que Ujú. dices, híjole, y el padre te dice, no, no te preocupes, no pasa nada. Vamos a confesarnos mejor con otro sacerdote. Bueno, allí el pecado, sí, claro, si el sacerdote dice, sobre todo a lo mejor en ese sentido el sacerdote no lo hace porque no estudió, sino porque o estuvo distraído, ya está cansado, o pudiera ser, en casos extremos que yo creo que son raros, pero Dios quiere y no, de una laxitud de conciencia. O, por ejemplo, un pecado que está reservado al Papa y el Padre por no saber se lo perdona, pues está cometiendo un pecado gravísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el penitente? ¿El penitente No, ya lo absolvió? pues en ese momento pudiéramos decir que la iglesia suple, pero si en algún momento ese penitente llega a ser consciente de que el pecado estaba reservado al Papa y se lo absolvió un sacerdote y se da cuenta, tiene la obligación de buscar el perdón de acuerdo a la autoridad competente, Por eso, eclesiástica. qué importante es orar continuamente por nuestros sacerdotes y por los seminaristas. ¿Cuántos tienen sus batallas espirituales todos los días? Y que nosotros con nuestra oración pues podemos fortalecer, Padre, ese don que el Señor les ha dado. Perfecto, ha dicho algo muy grande. Nosotros tenemos que tener un amor muy grande a la iglesia, un amor muy grande y una obligación por orar por los sacerdotes y seminaristas, ¿verdad? Entonces, entre más se ore por ellos, el pueblo tendrá los sacerdotes que merece su oración, su vida de entrega y su vida de honradez y de virtudes. Pues entonces, hermanos, ya escucharon, hay que orar mucho, mucho por nuestro párroco, pues no sé, ayunos, oraciones, las visitas al Santísimo, ¿verdad, Padre? ¿Cómo eso es hermoso? ¿Queremos santos curas de Ars en nuestras comunidades? Pues hay que orar por ellos. Perfecto, ha dicho. La oración ante el Santísimo es la clave de todo. No dejemos el Santísimo. Ahí se encuentra todo y al todo. Bueno, seguimos. Sí, Padre. Bueno, o sea, nos podríamos preguntar, ¿cuál es la esencia del pecado? Bueno, tiene dos elementos. Uno es, el pecado nos hace convertirnos no a Dios, sino a las criaturas, que ese es el elemento material. Y otro es la aversión o alejamiento de Dios, que es el elemento formal. Aquí tenemos que decir algo muy importante. Cuando se dice materia y forma, pues es una terminología que se usó en la filosofía aristotélico antes de Cristo, que se llama ilemorfismo, materia y forma. La materia es un principio indeterminado. ¿Por qué digo esto? Porque para que podamos desarrollar este tema. Y la forma es un principio de determinación, es decir, todo ser que existe en esta tierra es bueno, porque su creador es Dios. Nada es malo, no es malo ni una mujer, no es malo nada. Es más,
todo lo que el hombre también ha hecho no es malo si lo ha hecho bien. Una empresa, un trabajo, otra. Ahora, ¿quién es el que determina la bondad o desafortunadamente la maldad en las cosas? Pues el hombre. Si, por ejemplo, está en una empresa una persona, la empresa está dándole trabajo, está en un puesto bien, y si esa persona dice, pues aquí hay mucho dinero, pues voy a estafar al patrón. ¿Quién es el que hace que esa obra sea mala? No la empresa, sino esta persona. O, por ejemplo, un cuchillo no es malo, se sirve para las labores domésticas, ¿no? Claro. Y si una persona lo usa porque tiene odio contra otra y lo mata con ese cuchillo, bueno, el elemento material lo determinó la persona. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, por eso el elemento material, las criaturas son buenas, todas. Las criaturas están ahí, lo que determina es cómo yo las veo, las uso. ¿Sí? Dependiendo del uso que se le dé. Sí, el uso moral que se le dé. Recuerdo que decía San Ignacio de Loyola, en la medida que el objeto te acerque más a Dios, entonces es bueno. Es bueno, claro. Si usamos nosotros las redes sociales para poder estar hablando de Dios, para llevar la palabra de Dios, para poder hacer que las personas se acerquen a Dios, pues entonces esto es muy bueno. Si lo usan para fines delictivos, pues entonces ahí cambia, ¿verdad, padre? Oh, sí. Ese es un ejemplo muy concreto y claro. Por ejemplo, ahorita estamos usando las redes sociales y está para ayudar a tantísima gente, Claro. pero hay personas que la pueden usar para eso o ver cosas que no, pornografía o vicios o etcétera. Pues, ¿quién la está haciendo mal? Pues la persona que la está usando. Claro. Y entonces, padre, la persona que ve pornografía, la persona que usa las redes sociales para delinquir, ¿es un pecado grave porque además afecta a otras? Sí, es un pecado mortal. Vamos a ir mortal y venial, ¿por qué? Mortal quiere decir muerte. Es decir, te arrebata la vida de Dios que tienes en ti. Desde nuestro bautismo hemos sido divinizados por la gracia santificante que Dios nos da. Nuestra meta es el cielo. El pecado mortal mata la vida de Dios en ti que te inició desde el bautismo. Se desaparece la gracia santificante y entonces por eso se llama mortal. Mata la vida de Dios en ti. Padre, entonces, ¿cuánto pecado hay en el mundo? Cuando dice mata la vida de Dios en ti, ¿cuánta gente tan malvada? ¿Cuántas noticias tan desagradables estamos viendo acerca de personas que no se tientan el corazón para lastimar y lacerar? Es que, no sé, están tan llenos de ese pecado que no le dan oportunidad a Dios estar en él. Pues sí, el hombre, entre más se aleje de Dios, pues se acerca a sus propios vicios y al demonio y a todo, y entonces su conciencia se vuelve tan laxa que lo único que hace es un pecado, te lleva a otro pecado y cada día a pecados más graves, hasta tener una conciencia totalmente laxa. Y entonces continuamos con la parte del Sí, del pecado que nos pecado. está convirtiendo. Entonces, primero decimos que el pecado, la esencia del pecado es la conversión a las criaturas. La conversión a las criaturas. En todo pecado hay un goce ilícito, pecado, porque hay goces lícitos. Entonces, en todo pecado hay un goce ilícito de un ser creado, pero que ese ser me está llevando a estar en contra de la ley o el mandato de Dios. Por eso se llama pecado. ¿Sí? Esto sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es la conversión a las criaturas y la aversión a Dios, como diría San Agustín. Entonces, en todo pecado hay un goce ilícito, porque hay goces lícitos. Una persona que le apasiona tocar el piano, por ejemplo, es algo bueno, bonito, ¿no? Y no está afectando a nadie porque él quiere aprender. Pero un goce ilícito de un ser creado contra la ley, por ejemplo, un matrimonio que esté bien casado, pero entonces el esposo ve a otra muchacha y le es infiel a su esposa o la mira, como dijo Cristo, entonces ha cometido un pecado en su corazón. O sea, es contra la ley o el mandato de Dios. ¿De acuerdo? Y no quiere decir que las mujeres sean el demonio, no,
sino yo estoy haciendo eso. Sí, seguimos. Ahora, alucinado el pecador por aquella momentánea felicidad, porque el pecado nomás da una momentánea felicidad, un goce efímero y instantáneo, que ofrece el pecado, porque eso es lo que ofrece el pecado, es un goce momentáneo. Dios te ofrece el goce eterno, ya aquí y en la otra vida, se lanza ciegamente hacia Él, tomándolo como un verdadero bien. Nunca vamos a buscar el pecado por el pecado, siempre lo vamos a buscar con apariencia de bien, porque sería monstruoso buscar el mal por el mal. Aquí toda persona lo busca con apariencia de bien como algo conveniente para sí, ¿verdad? Por ejemplo, están jugando fútbol, el otro le pega una patada sin querer al otro futbolista y el otro dice, tengo deseo de venganza, lo piensa, lo medita, lo deja que anide en su voluntad y cuando llega cerca de él le da otro, pues quiso vengarse para dice, pues ¿por qué me pegó? Yo me voy a desquitar y como algo conveniente para sí, pero o sea, se cegó y ahí es un pecado. Padre, y ese pecado es grave, es un pecado mortal cuando dice, lo pensó, lo meditó y lo llevó a cabo. Claro, Y eso es. sabía que le iba a lastimar. Claro, después vamos a ver que son las tres condiciones para que haya pecado. Tres cosas que vamos a ver y ahí están completamente bien delimitadas. Muy bien. Ahora, no advierte que se trata tan solo de un bien aparente y que él no es real y que dejará su alma apenas quitado, si tiene una conciencia todavía no laxa, pues deja el alma en la amargura, en el remordimiento y en la decepción. Qué tristeza se siente, Padre, cuando uno peca. Claro. Decía Santa Teresa de Ávila, Señor, desde que te conozco, ya no peco igual, porque estaba consciente del pecado, estaba consciente de que lo ofendía. Entonces, cambia la manera de pecar porque a uno le duele fallarle a Dios. Exacto, exactamente. Además, tenemos una conciencia que es el sagrario, dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 16, que es el sagrario donde Dios habla a su criatura, el hombre. Y entonces es enfrentarse Dios y yo, lo que yo hice y lo que Él me ofrece. Entonces ahí está el remordimiento, ¿no? Ahora, otro punto de lo que es el pecado es la aversión o alejamiento de Dios. Entonces ya sí, aquí se combinan las dos cosas. ¿Qué es el pecado? La conversión a una criatura de una manera ilícita y la aversión o el alejamiento hacia Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y Eva, no? Hicieron caso al tentador y se alejaron de Dios. Es el elemento formal, la esencia del pecado. Solo se da en el pecado mortal. O sea, un verdadero pecado es el pecado mortal. Porque el pecado venial no te mata la gracia de Dios en tu corazón, no te lo mata, lo va debilitando, pero el verdadero pecado terrible es el pecado mortal. Ahí sí, es algo espantoso porque te mata la vida de Dios en ti. Es el único que realiza en toda su integridad la noción misma de lo que es el pecado, que es la conversión a la criatura y la aversión o el alejamiento de Dios. Para incurrir en este elemento formal del pecado, pues no hace falta tener una intención de ofender a Dios. De hecho, por ejemplo, esta persona que quiso pegarle la patada a su compañero en el fútbol, no dice, bueno, te voy a pegar porque quiero ofender a Dios. No, me quiero desquitar y te voy a dar a ti. O sea, no hace falta tener esa intención de pegarle de ofender a Dios. No, porque eso sería monstruoso y verdaderamente satánico Eso, querer ofender gravemente a Dios, eso ya sería satánico. sí, como que uno cuando peca, como que a lo mejor la otra persona, pues son de esos que dices, es que me cae en la punta del dedo gordo del pie, ¿no? Y uno hace algo, pues creo que nunca lo haríamos pensando en nuestro Señor. Si volteáramos los ojos a ver a Dios sabiendo que al ofender al hermano estoy ofendiendo a Dios, yo creo que no lo ofenderíamos, Padre, Ujú. pasaríamos por alto.
estoy segura, esa ofensa que nos hicieron, esa agresión que nos pudieron haber hecho porque nosotros estamos caminando hacia Dios, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y acuérdense que siempre el pecado es con apariencia de bien. Y basta con que el pecador advierta claramente que aquella acción es incompatible con la amistad divina. Eso sí, decimos, es que esto que voy a hacer no lo quiere Dios. Y aún así lo hacemos. Ese es precisamente el pecado mortal. Cuando estamos conscientes de que el Señor no le gusta, de que estoy transgrediendo esa ley que usted nos mencionaba hace un Sí, momento, Padre, y que con conciencia decido hacerlo. claro, claro que sí. Y a pesar de ello, pues la realiza. Y eso voluntariamente, aunque sea con pena y disgusto de ofender a Dios. En todo pecado hay una verdadera ofensa a Dios, ya sea explícita o implícita. Por eso es un pecado, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que tener conciencia de este punto. Ahora, todo verdadero desorden moral es un pecado que ofende a Dios. Esto quisiera que se tuviera muy presente. Todo verdadero desorden moral de nuestra conducta, en nuestras obras, es un pecado que ofende a Dios por múltiples motivos que quisiera que los desarrolláramos y los viéramos. El primer motivo es que ofendemos a Dios como supremo legislador. El único que pone las leyes es Dios, no el hombre. Y desde la ley divina y la ley natural inscrita en el corazón del hombre, de ahí pues nacen todas las leyes positivas, ¿no? Que el hombre tiene que poner. Entonces, como supremo legislador, Dios tiene derecho a imponernos el recto orden de la razón mediante su divina ley, que el pecador no quiere tenerla y por eso la quebranta voluntariamente y conscientemente. Allí entran las dos facultades del hombre, que son las dos potencias espirituales del alma, que es la inteligencia, conoce y luego lo desea voluntariamente. La inteligencia es cuando sé que lo que voy a hacer ofende a Dios. Sí, claro. O sea, sé que hay materia grave y que Ujú. esto que voy a hacer es malo. Y después dice, oh, no, lo deseo, sí lo quiero, y luego lo realiza. Ahorita lo vamos a desarrollar también, eso. Pero son tres condiciones concretas para que se realice o haya pecado mortal. Y ahorita lo vamos a ir Sí. viendo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Otro punto es, el pecado ofende a Dios como último fin del hombre. ¿Cuál es el último fin del hombre? Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en ti. O sea, salimos de Dios para retornar a Dios. Él es el último fin del hombre. Ahora, el pecado mortal, ¿qué hace? Porque el que comete un pecado mortal se adhiere a una criatura en la que constituye su último fin, o sea, hace que esta criatura particular sea mi último fin y la preferimos o la anteponemos al mismo Dios. Ese precisamente ese es lo grave del pecado también, porque ya quitamos a Dios como último fin y ponemos a la criatura. Y aquí quisiera que leyéramos el número 1721 del Catecismo de la Iglesia Católica, solamente en el primer renglón y medio, pero que ya el Catecismo hasta nos lo pone, ¿no? También San Agustín, la frase que hemos dicho, pero en este número está muy, muy, muy claro este punto. Dice, ¿por qué Dios Porque no ha Dios puesto, porque Dios no ha puesto nos en ha el puesto, mundo? porque Nuevamente, porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. qué bonito. Otra vez, por favor, eso es hermoso. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1721. Es que aquí viene todo, ¿verdad, Padre? Sí, Es una guía de vida. Bueno, sí. nuevamente nos dice, porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. Si algún día nos preguntamos, ¿por qué, para qué estoy en este mundo? Ahí está la respuesta en este número.
Aquí es para eso, porque Dios nos ha puesto en este mundo para conocer a Conocer. Dios, para amar a Dios, para servir a Dios y así ir al cielo. Ay, qué padre, padre. No Sí. pasamos por el purgatorio porque, pero qué complicado, pero bueno, Pues ahí tenemos todo, ¿verdad? Ese es nuestro único trabajo en esta tierra. Y hacerlo, servir a Dios desde nuestro estado de vida, desde nuestro estado de vida, como matrimonio, como sacerdote, como profesionista, lo que estemos, ahí tenemos que desarrollarlo. Bueno, seguimos. Ahora, la esencia del pecado también, ¿por qué? Porque Dios es el bien sumo infinito y no lo preferimos. Ofendemos gravemente a Dios como el bien sumo e infinito. ¿El pecado qué hace? Pues prefiere un bien creado, un bien perecedero y un bien finito. Y en vez de querer poseer la posesión eterna del bien infinito, queremos acaparar y poseer ese bien finito. Eso es una ofensa gravísimo a ese Dios que es el sumo bien e infinito. Es por eso, esta es la fealdad, este es lo horrible del pecado mortal. cuando alguien se empecina tanto en tener algo y que no le importa incluso privar de la vida a alguien con tal de tenerlo. Claro, exacto. O muchos que secuestran para tener mucho dinero, o sea, o matan o pisotean o lo que sea. Dios no está en contra del desarrollo aún económico de las personas, ¿eh? En el progreso económico, si se hace con honradez y por su profesionalidad, eso Dios lo quiere. Y todo lo que tienes es, pues, saber cómo genero para ayudar a los demás, pero no regalar, sino a ver si creo fuentes de trabajo, ¿no? O sea, el progreso intelectual, humano, moral y económico no está en contra del Evangelio. Más bien, hasta nos impulsa a eso. Pero es como lo usemos o lo adquiramos o lo pongamos a disposición de. Es que Dios no está peleado con la riqueza, ¿verdad, Padre? Es tan bueno que nos bendice inclusive en nuestras empresas, como dice el Salmo, y además el hecho de que nosotros podamos ir teniendo pues mejores trabajos, mejores economías, poder seguir aportando con el diezmo, haciendo Claro. obras de misericordia, el Señor Sí. nos lo multiplica enormemente, porque Él nos ama tanto y bendice, ¿verdad, Padre? Ujú. Nuestra economía, nuestras empresas, nuestros negocios, así que todo pongámoslo en manos de Dios. Exacto, perfecto. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Pues seguimos. Ahora, también el pecado es una ofensa a Dios porque Dios es el supremo gobernador, es el que gobierna todo el mundo. Dios crea el mundo y no lo dejó así como ya lo creo, lo hice, ya hice este mundo, ahora lo dejo ahí que se vaya para donde quiera. No, lo conduce, tiene un fin específico, lo dirige su divina providencia, pero lo más importante es que dice, todo lo que creó Dios tiene un inicio que es Dios y tendrá un fin que es Dios. Esa es la historia de la salvación. Todo sale de Dios para que un día retorne a Dios. Todo. Entonces, y Él es el que gobierna. Ahora, el pecado que hace es querernos sustraer de ese supremo dominio. Como decir, mira, aquí yo no quiero hacerte caso a ti. Aquí el que quiere poner cómo orientar su vida y las leyes y todo soy yo. Pero mira, tú, gracias que me diste la vida, pero yo ya me la diste y yo sé cómo orientarla. Y, pero es vano porque somos prisioneros de Dios. Esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos de Dios, seremos muy infelices. El único que puede dar la felicidad aquí en esta tierra y en la eterna es Dios. Y aquí habrá siempre cosas que te pueden dañar, enfermedades, muerte de un ser querido, problemas y eso. Y si los enfrentamos solos, pues nos lleva a la desesperación. El hombre, entre más quiera saciar su corazón al margen de Dios, lo único que va a hacer es, cada día va a tener un abismo en su corazón, un abismo insaciable, porque nada ni nadie te puede llenar, sino solo Dios. Claro.
Por eso esa frase de San Agustín, porque él lo había experimentado. Él había experimentado que ni las riquezas ni los placeres mundanos le habían saciado, sino lo habían dejado cada día más vacío. O sea, ese peso moral de esas palabras de Agustín, solo viendo y estando, yo creo, dentro de su corazón, sabríamos qué peso tenía esa frase que a veces nosotros repetimos y que a lo mejor nos falta reflexionar mucho. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti, que son las confesiones 1:1. Entonces, entonces no podemos sustraernos a su supremo dominio. ¿Quieres ser feliz? Únete a Dios. ¿Quieres ser infeliz? Aléjate de Él. Y por eso muchas veces, tal vez, pudiera ser la causa de tantas enfermedades que ahora el hombre tiene de depresión, ansiedad y todas, y muchas otras, ¿no? El perder el sentido de la vida, tantos jóvenes que no encuentran el sentido de su existencia, no hay personas. Pero es que solo en Dios se encuentra todo. Claro. Bueno. También el pecado es una ofensa a Dios porque es el supremo bienhechor. ¿Y qué hace el pecado? Pues es despreciar a Dios, despreciar sus dones, porque nos ha regalado la vida y la echamos a perder. Y la vida se nos pasa muy rápido. Y prefiriendo las cosas creadas, pero mal eh, vividas. O sea, las cosas creadas, por favor, no son malas. Nosotros le damos el calificativo bueno o malo si las usamos para que nos acerquen a Dios o para que nos alejen de Dios. El pecado es una monstruosa ingratitud para con Dios. Eso tendríamos que pensar. El pecado es una monstruosa ingratitud para con Dios, que usamos un día de vida y es para a veces ofenderlo a Dios, a ese ser que nos ama y que nos ha mandado a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Qué grave, Padre, esto que nos comenta, porque ciertamente Dios siendo un Dios tan bueno, tan generoso, el que nos da la vida, el que nos da todo, y nosotros por estar buscando alguna satisfacción momentánea, lo hacemos a un lado y aparte no somos agradecidos, lo abandonamos. Claro, exacto. Y por el hecho de, o sea, nos dio un nuevo día de vida. Y este día de vida lo usé para ofenderlo y ofender a mi prójimo. Y es, agradecer es entregar a cada día ser mejor hijo, mejor hermano, mejor hijo de Dios, mejor ciudadano. Entonces es por eso. Y echamos a perder sus dones. Bueno, también es una ofensa porque, y no se nos olvide que Dios es juez, como supremo juez. Cuando alguien ofende a Dios o ofendemos a Dios, se nos olvida que Dios es el supremo juez y no le tememos a su sentencia o su castigo, a pesar de saber que no podemos escaparnos de él. Un día, ¿por qué quiero decir esto? Porque un día todos vamos a morir. La certeza y la única certeza absoluta es que un día vamos a morir y nadie se va a escapar de eso. Y en cuanto venga la muerte, tendremos un juicio que se llama particular y en lugar de ponernos frente a ese Dios misericordioso que nos redimió, será juez. ¿Aceptaste o rechazaste mi oferta, mi amor? Y ahí nadie se va a poder sustraer de eso. Y además no es que Dios nos diga, pues, yo te castigo con el infierno. No, tú escogiste por tu manera de vivir y que rechazaste mi oferta, mi misericordia y mis dones. Tú mismo te hiciste acreedor al infierno o al purgatorio, o tú viviste como yo quería, entonces está el cielo, que es para lo único que Dios nos creó. Porque a veces pensamos, es que Dios ya sabe quién se va a condenar y quién se va a salvar. Eso es un error teológico. Es que eso es la predestinación, Padre. No, eso no es la predestinación. La predestinación de la que habla la Biblia es que todos estamos predestinados para ir al cielo. Todos, todos. Dios no sería un tirano que dijera, a este le voy a dar la existencia porque no la da, aunque colabora a nuestros padres. Y digo porque no la da,
porque Él crea para cada uno un alma, y esa alma nos hace ser seres humanos, personas humanas, imagen y semejanza de Dios, y dice, te doy la existencia, pero tu fin es el cielo, tu Claro. fin soy yo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues eso, ¿verdad? Ahora sí, podríamos decir, ¿cómo catalogar para saber qué es pecado mortal y qué es pecado venial? Bueno, tres son las condiciones indispensables que requiere todo pecado, aún el venial. Tres son las condiciones indispensables que requiere todo pecado. Primero, la materia prohibida. Si es grave, es pecado mortal, o si es leve, pecado venial, o al menos estimada como tal. Entonces, primero es materia, en la conciencia del pecador, ¿no? Ese es lo primerito. Otro es la advertencia, es decir, el entendimiento. Yo sé que lo que voy a hacer está mal. Es la advertencia, o sea, es materia, conocimiento, podríamos decir así, y la otra sería el consentimiento. Entonces está la cosa, así la materia, está mi inteligencia que sabe lo que voy a hacer es malo, me lo advierte el conocimiento, y luego mi voluntad te dice, pues mira, no lo consientas, deténlo, y a veces dice, no, sí lo quiero hacer, el deseo. Entonces está la materia prohibida, la advertencia que es del entendimiento, a la malicia de la acción, y el otro es el consentimiento. Cuando la voluntad lo desea, lo que le presentó la inteligencia, y digo, lo acepto por parte de la voluntad, y entonces lo realizo. Y si hay materia grave, hay conocimiento y consentimiento, pues está el pecado mortal. En la medida y grado en que se combinen estos elementos, dará origen a un pecado grave o a un pecado leve. ¿De acuerdo? Sí, padre. Entonces, eso es las tres condiciones para que haya pecado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la división, no sé si se quiera que veamos o hasta aquí podemos ir analizando esto, si hay preguntas, porque este es un punto muy Sí, importante. padre, aquí me están preguntando, dice, ¿qué pasa si uno olvida cumplir la penitencia que le dejan después de hacer la confesión? Olvidó hacer las oraciones que le dijeron. ¿Esa confesión es o no es válida? Bueno, es válida la confesión si se le olvidó, si se le olvidó. Si recuerda en algún momento de esos días, la puede cumplir. Si no se acordó de nada y ya se acercó a la confesión y ahí se acuerda y le dice al padre, padre, se me olvidó cumplir la penitencia anterior, entonces el padre le dirá, bueno, yo te voy a, quito la penitencia que te dejaron, y yo pongo esta y ya no, la otra no te preocupes. O sea, el padre, los padres tienen esa capacidad, pues todo ese caudal doctrinal y le dirán eso, ¿verdad? Porque son maestros y además padres para que ellos no lleven este peso, ¿no? Claro. Entonces es fácil. Se te olvidó, te acordaste en la confesión, le dices al padre, el padre te dice, bueno, pues cumple esa penitencia o yo te la quito y te pongo esta, punto. Siempre y cuando se haya olvidado, ¿verdad, padre? Porque en otros Sí. momentos también nos han dicho sacerdotes que si uno oculta, no dice el pecado, este es otro punto, pero si uno no dice el pecado cuando te vas a confesar por pena o por otra razón, ¿ahí qué pasa, padre? Bueno, cuando uno oculta un pecado por vergüenza o pena, sí, entonces ya lesionó la confesión desde la raíz y es inválida, porque no hay un sincero arrepentimiento. Y entonces, pues no existe el sacramento. Esta persona hizo que de raíz no el sacramento, y más salió con otro pecado, que simuló el sacramento y Es ofendió a pecado Dios. más grave, ¿verdad, Pedro? Claro. Entonces son dos ejemplos de cuando uno se va a confesar, se olvida hacer la penitencia
En la siguiente confesión se dice que olvidó hacer la penitencia para que el sacerdote pueda imponer otra. Y en el otro caso, si es pecado grave, entonces lo tienen que confesar. Padre, hay otra que dice, cuando una persona inicia realmente un proceso de conversión sincera y está consciente que seguramente cometió pecados y omisiones y que hoy en día ya no se acuerda, por lo que en las confesiones se suele decir por los pecados olvidados. ¿Es válido decirlo? Claro, claro que sí es válido. Si esa persona pues no se acuerda y ha hecho su examen de conciencia, por eso los pasos de la confesión, pues uno de esos pasos es hacer un examen de conciencia para ver en qué hemos ofendido a Dios. Al Dios se le ofende directo, o sea, a Dios, al prójimo, a los demás. Y si ya no se acuerda, nunca se acuerda, pues al decir yo me arrepiento de todos los pecados olvidados, pues no hay problema, con eso es suficiente. Padre, también cuando hay algunas personas que ya están muy graves, que no encuentran un sacerdote cercano y que ya están agonizando, ¿cómo se les puede ayudar a esas almas? Lo primero es buscar hasta lo más urgente es buscar donde puedan un sacerdote. Buscar para que el sacerdote lo asista. Ese es el primer paso. Si en dado caso no lo encuentran, los padres no están bien ocupados, no pudieron ir, esta persona se está muriendo, entonces ayudarle y lo primero que se le tiene que decir es que se arrepienta de todos los pecados que haya cometido en la vida y ayudarle a esa persona. Esto es lo primerito antes de hacer oraciones de recomendación del alma, porque lo primero en ese momento es que él haga un acto lo que más pueda en su lecho de dolor y de muerte, un acto de contrición, y en ese momento le diga, mira, arrepiente de todos sus pecados, hasta le pueden ayudar a decir las palabras para que él las repita, y eso es lo primero. Padre, ¿qué pasa quizás con aquellos que se encuentran en terapia intensiva, que están entubados, que no pueden decirlo? Eh, ¿Se vale? ¿Es correcto acercarnos y ayudarles a hacer esa confesión diciéndoles que si se arrepienten verdaderamente? Sí, no se tiene como certeza absoluta, pero se dice que toda persona, mientras tenga vida, escucha todo lo que dicen, hacen o están a su alrededor y de alguna manera, pues escuchan todo eso y hay que hacerlo porque eso es lo más grande para que él adquiera el perdón de Dios, o sea, con un gesto de arrepentimiento. Por eso la Iglesia Católica tiene, padre, el ritual romano, ¿sí? ¿Es correcto? Para recomendar y ayudar a bien morir. Sí, la iglesia tiene y algunas personas, grandes sacerdotes, religiosas, han hecho algunos folletos para recomendar el alma, para saber cómo hacerlo. Son oraciones que nos pueden ayudar y guiar para ayudar a estas personas en ese momento, sobre todo cuando no está el Padre, ¿verdad? Porque ya Claro. si está el Padre, pues hay un sacramento que se llama la unción de los enfermos, bien delimitado, con los pasos convenientes del sacerdote que lo sabe hasta darle la indulgencia plenaria. Pero cuando hay laicos y que saben y su devoción, bueno, pues hay libritos que les ayudan y que les pueden, no, y les ayudan bastante para la recomendación del alma o para los últimos momentos de su existencia en esta tierra. Pues aquí tenemos ese recomendación del alma del ritual romano para ayudar a bien morir. Lo voy a poner aquí a cámara a ver si se alcanza a ver. Que ustedes, hermanos, pueden comprar en alguna de las librerías católicas, ¿verdad, padre? Sí, Se llama Recomendación del alma del ritual romano para ayudar a bien morir. Tiene unas oraciones muy hermosas y además lo que dice el padre, si no encontramos un sacerdote cercano, bueno, pues ayudarles nosotros, ¿no? Esa es una obra de misericordia muy grande que nosotros como laicos también podemos ayudar a esa alma. sí, lo más importante es estar siempre en gracia de Dios, mientras estemos sanos o podamos acudir a la confesión, vivir una vida lo mejor que se puede en gracia de Dios. Si pasa esto, como la pregunta que han hecho, lo primero es buscar un sacerdote. El sacerdote sabe qué pasos hacer por
como les dije, del sacramento de la unción de los enfermos. Si no se encuentra el padre, no saben qué hacer, pues está este librito que les ayuda muchísimo. Muy bien. Padre, se nos está terminando el tiempo, vamos a ir cerrando el programa. Sin embargo, estoy viendo aquí otras preguntas que nos dicen que creo que es importante porque hoy en día, Padre, estamos viviendo en una sociedad muy permisiva. Los jóvenes se están yendo a vivir en unión libre y pues bueno, sabemos que ese es un pecado grave y que los papás, pues, ¿qué hacen? ¿Qué les dicen? ¿Cómo ayudan? Ujú. Bueno, lo primerito es que los papás, en lo más que puedan, inviertan en la educación espiritual, moral y tan bueno, intelectual, ya se sabe, de sus hijos, que se desvivan por infundirle los criterios de la vida cristiana desde niños, desde el vientre materno. Acuérdense que el mejor catecismo y la mejor preparación para después enfrentar tantas tentaciones que van a tener y peligros en el mundo es haber tenido un papá y una mamá cristiana, como lo tuvo San Agustín, que el mejor catecismo, la mejor escuela de virtudes fue su madre. Después se enfrentó y se desvió, pero eso que le habían inyectado en casa, después lo salió a flote y fue lo que lo llevó a, y la oración de su madre, y lo llevó a la reconquista otra vez, a acercarse a Jesús y a consagrarse plenamente a Él. O sea, lo primero es tratar de ser unos padres cristianos, educar bien a sus hijos y luego la oración muy grande por sus hijos. Si ya pasa esto que su hijo es rebelde o su hija y se fue a vivir, ustedes nunca duden de la oración. Hoy más que nunca tenemos que ver la grandeza y la fuerza infinita, invaluable de la oración. Acuérdense que, como le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, el hijo de tantas lágrimas No no se se pierde. perderá. Y eso Mm. jamás se nos olvide, que la oración es la fuerza más grande que tiene un padre y una madre a favor de sus hijos. Claro, y además tenemos al mejor corazón del lado de nosotros, al Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Así que papás, de rodillas ante el Santísimo, visiten más el sagrario, váyanse a confesar, ofrezcan esa confesión justamente por esa conversión. Padre, porque estábamos leyendo en el programa anterior que una confesión bien hecha que verdaderamente nos arrepentimos de esos pecados, pues nos traen muchas indulgencias. Las aplicamos a nosotros mismos para poder ir limpiando nuestra alma y también pues aplicarla a las almas del purgatorio, ayudar, ofrecerlo por nuestros hijos, hacer oraciones por ellos. Ok. Bueno, la indulgencia plenaria solamente la podemos recibir cuando la iglesia lo decrete o en los lugares o santuarios que esté permitido por la iglesia. Pero una buena confesión siempre atrae gracias muy grandes del cielo. Eso es cierto. Y una buena confesión siempre nos preparará para una vida virtuosa. Pues hermanos, ya lo saben, se nos está terminando el tiempo. Padre Jesús, agradecemos infinitamente su apoyo, que venga para este programa, que pueda compartirnos todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia tiene, ¿verdad? Para ayudarnos a nosotros a no perdernos, para ayudarnos a ir en este camino al cielo para encontrarnos con nuestro Señor. El Padre es una persona súper ocupada con tantas cosas que tiene, así que le agradecemos en nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, a todos ustedes que nos ven y que nos escuchan. Compartan este programa, ayúdenos a llegar a más personas, a más hogares. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Padre, si despide el programa con lo más grande que podemos recibir. Sí, cómo no. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Que espíritu. el Señor los bendiga y los cuide. Guarde puro su corazón y recta su mente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.